Bueno, pues queridos amigos, compañeros, familiares y parroquianos, estamos de nuevo aquí en esta experiencia de cápsulas de fe. Y hoy nos toca hablar precisamente sobre un tema bastante peculiar, que es el tema del feminismo. Hemos visto antes de esta pandemia todas las situaciones que se habían presentado y cómo ha sido visto el feminismo en una cultura actual. Y cómo de alguna manera representa una experiencia de, pues tal vez de pique o de poca clarificación, donde no precisamente hay conciencia clara de qué es y qué no es el sentido del feminismo. Y por eso nos toca hablar del sentido del feminismo desde el punto de vista cristiano. Y la Pascua es la mejor época, la mejor reflexión de la que podemos sacar en torno al feminismo desde los ojos de Jesús. Jesús marca un parteaguas no solamente en la historia, sino marca el parteaguas también en la identidad de los hijos de Dios. Ya que en tiempos de Jesús existía precisamente la esclavitud y existían clases sociales y existían una especie de segregación de ciertos trabajos que eran propios del hombre, ciertos trabajos de la mujer, ciertos lugares donde solo pueden entrar hombres y ciertos lugares donde está excluida la mujer. Porque era una especie de cultura, bueno, es la cultura judía quien marcaba estos estándares en tiempos de Jesús. No solamente la cultura judía, sino también la cultura romana, porque para los romanos en su cultura igual había esta distinción, donde se va copiando de culturas milenarias antiguas estas acciones y estas decisiones en las que los seres humanos vivían y convivían. Y cuando Jesús llega precisamente a romper esos criterios culturales y a instaurar una nueva relación de igualdad, equidad, equilibrio en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente en el templo, recordemos en el templo de Jerusalén, para los judíos, por ejemplo, había en la iglesia una sección solo para hombres y una sección solo para las mujeres. Y estaban divididos como por una barrera de las salas, como que aquí en la iglesia nosotros digamos, solo las mujeres a mi lado derecho y solo los hombres a mi lado izquierdo. Y entonces esa experiencia pues no es lo que nosotros tenemos. Jesús, siendo hijo de su tiempo, sí marca pauta de la diferencia y remarca lo que es importante, que tanto Adán y Eva fueron creados en la misma dignidad de hijos de Dios, que la plenitud del ser humano se da en la complementación de la creación completa de la humanidad, que es hasta que se crea a Eva. Sin Eva, Adán está incompleto. Por lo tanto, Eva y Adán forman la unidad de la humanidad. Y desde ese punto de vista, entonces, tienen los mismos derechos, los mismos niveles, las mismas disposiciones y oportunidades de recibir gracia, amor y bendición de parte de Dios. Ahí comienza una primera percepción que nos presenta Jesús. Vamos a descubrir cómo Jesús también, en este sentido, manifiesta precisamente la experiencia de Dios, de alguna manera, en una experiencia que se da a través de los servicios en la iglesia. Es decir, es a una mujer, María, a la que Dios llama y toma precisamente para que sea la madre de su propio hijo. Y la reserva precisamente con una dignidad especial, por encima de cualquier otro ser humano, llámese hombre o llámese mujer. María es lo non plus ultra en grado extremo de esa pureza con la que Dios ha querido crear al ser humano, ya que la preservó del pecado original. También vemos cómo precisamente a las mujeres es a las que les da el gran ejemplo y testimonio de lo que va a ser el mensaje de la resurrección. No llamó a sus tres más cercanos colaboradores, Juan, Pedro, Santiago. No llamó solo a los 12 que estaban con él,
sino que es a una mujer a la que se le presenta para darle el envío, el encargo, la encomienda de la resurrección. Es decir, la nueva vida se da también a través de un testimonio de mujeres. Por lo tanto, Jesús ha renovado todo este sentido cultural de su tiempo para mostrar la dignidad, la entereza, la importancia del género femenino en la misión que Dios tiene para el mundo. Por lo tanto, podemos hablar precisamente de que es la mujer, el feminismo verdaderamente cristiano, quien nos hace a nosotros ahora como iglesia salir a defenderlo, a proclamarlo y a dignificarlo. Pero estos derechos, deberes e importancia que tiene la mujer deben de alguna manera defenderse desde que se gesta como mujer. Es decir, todos nosotros tenemos derechos desde el momento de nuestra entrada al amor de Dios en el vientre materno. Por lo tanto, se tiene que defender a todas las mujeres, no solo a las que ya forman parte de este mundo, sino a las mujeres que también están gestadas en el vientre materno. Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de la igualdad de dignidad que tenemos género humano masculino y género humano femenino, para que verdaderamente nos identifiquemos como una sola humanidad. Este tiempo de pandemia viene precisamente a reformar en nosotros y tomar conciencia, porque antiguamente, antes de la pandemia, teníamos estos roles de trabajo, ya sea de hombre, ya sea de mujer. Y de alguna manera, nosotros debemos tomar en cuenta que precisamente las mujeres son las que de alguna manera llevan esta batuta ahora también en casa. Es decir, esos roles como los que había en Jesús los renueva. Los roles culturales actuales que nosotros tenemos también hay que renovarlos. Ya no es esa sociedad donde solamente la mujer lava, plancha, cocina, arregla, viste. Ahora es el ser humano, hombre y mujer, quien puede lavar, quien puede cocinar, que puede planchar, que puede... Ya no es solamente el hombre quien tiene que cuidar y velar por la seguridad social, como policía, sino ahora también la mujer tiene esa capacidad de velar y de proveer todo lo que como ser humano tiene para cuidar, así como cuida de los suyos en casa, que pueda cuidar de los suyos en la sociedad. Y en ese sentido, entonces, podemos ver que existen aún los roles en los que sí podemos ser afines y podemos crecer parejos. También hay ciertos roles que competen por la genética humana, que solo compete a mujeres y que solo compete a hombres. Y esos son los que tenemos que ir clarificando en base a nuestra propia genética, no en base solo a un concepto social, sino que a nivel religioso, que es lo que nos toca ahorita, debemos precisamente hablar de esta defensa del feminismo. El feminismo que es integral porque es el amor de Dios que se hace y que le regala a la mujer la oportunidad de gestar la vida. El feminismo que de alguna manera nos abre a nosotros la oportunidad de tomar conciencia para hacer lo que Dios nos enseña como educación y formación. Es el feminismo precisamente el que nos abre a nosotros la oportunidad de volver a darle ese sentido digno, especial que tiene la mujer dentro de la iglesia. Es decir, aún así hay que tener claro que Jesús, en medio de estas circunstancias, tuvo la libertad de escoger a mujeres para que sean sus apóstoles. Y si no lo hizo, fue por un criterio que él tomó de manera personal. No es un criterio que tenemos nosotros como delegados de la iglesia. Pero el hecho de que no haya llamado a mujeres para que formen parte de sus apóstoles, no quiere decir que estaba despreciando o menospreciando a la mujer, porque es a la mujer a la que le da la dignidad del primer mensaje de la resurrección. Es decir, tenemos que aprender a vivir en armonía. No todos los dedos de nuestra mano tienen la misma función, no todos los dedos tienen el mismo tamaño y no todos los dedos tienen la misma misión. Pero si todos los dedos los hacemos una sola mano, tenemos la facilidad de poder
trabajar mejor. Y es lo que Jesús está manifestándonos precisamente a través de este testimonio, de cómo el hombre tiene una función especial dentro de el formar iglesia, y como la mujer, que tiene igual dignidad y es coheredera de la vida de la gracia, tiene también las funciones propias importantísimas dentro de la iglesia, pero cada uno le toca hacer lo necesario para que juntos, como dos manos, podamos hacer ese trabajo de continuar lo que Jesús nos vino a traer. Esperemos que este video nos ayude pues a entender que dentro de la iglesia nosotros defendemos el feminismo, que nosotros como iglesia defendemos, quizás más apropiadamente sería decir, la feminidad con la que Dios sigue creando en el ser humano, y que nosotros queremos como iglesia armar y luchar y defender todo para que como hombres y mujeres y como género humano sigamos esforzándonos en vivir los mismos valores: justicia, paciencia, caridad, fe, fortaleza, que nos tocan a la par. No importa si eres mano derecha o eres mano izquierda, entre las dos manos podemos seguir trabajando para edificar este reino de Dios. Y esperemos que este video nos vaya clarificando. Si es necesario, iremos explicando posteriormente los otros aspectos en los que también como iglesia defendemos a todas las mujeres, a todo el feminismo cristiano, visto desde los ojos de Dios y visto en la persona de Cristo. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a vivir verdaderamente, a aprender a defender, a saber dignificar, que todas las mujeres son princesas por ser hijas del gran rey, y por lo tanto como princesas hay que darles esa dignidad de hijas de Dios, y todos estamos llamados que desde el vientre materno hasta el fin de su vida nos toca en defender a las mujeres y los hombres, tanto desde el vientre materno como en toda su integralidad. Por lo tanto, que no nos sepamos ni permitamos tener esos pensamientos y actitudes de distanciamiento o de diferencia, sino que seamos los dos una misma, cubramos los dos, hombres y mujeres, la misma misión, de edificar la misma iglesia, de edificar precisamente esta encomienda que tenemos de parte del Señor. Y bueno, pues me despido precisamente con la gran bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, cuide, proteja, acompañe y siempre. Amén. Y no se olviden de suscribirse y compartir estas cápsulas. Compartirlas a través de su Facebook, Instagram o WhatsApp. Y necesitamos más suscriptores, invítenlos a que se suscriban a nuestro canal para que podamos verdaderamente nosotros entonces, ahora sí, compartir esto mismo, pero a través de acciones en vivo. Y entonces podamos seguir creciendo y formándonos en nuestra fe. Nos vemos, hasta luego, Dios me los bendiga. Si tuvieras